Sabemos que hemos estado en la serie titulada Solidez Cristiana. Solidez Cristiana. Hemos visto ya el tema del cristiano sólido, hemos visto también llamados a su gloria eterna, una breve temporada, ¿cierto? Y ha sido de mucha bendición para nosotros compartir la palabra de Dios por medio de esta serie que el Señor nos ha movido a enseñar y a instruir a todos nosotros, no solamente a ustedes, mis hermanos. Yo soy el primer ministrado por el Espíritu Santo. Cuando yo voy escudriñando la palabra de Dios, voy preparando el mensaje, al primero que Dios le habla es a mí, al primero que Dios corrige es a mí, al primero que Dios redarguye es a mí. Y muchas veces me dice, ojo, tú, cambia esto, haz esto. Y yo soy el primer ministrado, mis hermanos. Yo soy el primero que me alimento con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para también poder compartir, porque es que esto que es, mis hermanos, lo que estamos haciendo acá, compartir la palabra de Dios, anunciar el evangelio de nuestro Dios. Y todos somos, ¿qué? Servidores y administradores. Acá todos somos servidores, mis hermanos. Que yo esté compartiendo la palabra de Dios aquí no quiere decir que yo sea más que usted. Muchas ocasiones puede el Señor hablarle a alguno de ustedes y me ministra mi vida. Y ha pasado. Y es importante, mis hermanos. Los invito a que vayamos a Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Ese es el versículo que hemos estado usando para esta serie de solidez cristiana. Dice la palabra de Dios: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por instruirnos con ella. Sabemos que tu palabra, Señor, es la que nos da vida. Que tu palabra es la luz de nuestro corazón y de todo nuestro ser. Tu palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, para yo poder andar según tu voluntad, Señor. Que en esta mañana, Señor, yo pueda dar tu palabra con respeto y reverencia, que yo mismo sea enseñado e instruido, Padre Celestial. Que mis hermanos también sean consolados, que hayan respuesta en tu palabra, que sean librados de muchas angustias y temores y que seamos instruidos todos juntos, como un solo cuerpo, en tu palabra, que es por encima de todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. La enseñanza de esta mañana tiene como título el autor de toda la obra. El autor de toda la obra. Yo quisiera compartir con ustedes algunos versículos, mis hermanos, que nos hablan precisamente de esto, de que el Señor es el autor de toda la obra. En 1 Corintios, mis hermanos, capítulo 3, versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios: yo planté, hablando Pablo, yo planté, Apolos regó. Yo planté, Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Que quede claro, ¿el crecimiento lo da quién? Dios. El Señor, Dios. Nosotros, como les decía hace un momento, nosotros simplemente somos servidores y administradores de lo que hemos permitido conocer de Dios. Cuando creímos en el Señor Jesucristo, Él empezó una obra en nosotros, ¿cierto? Y es más, ¿desde cuánto tiempo el Señor no ha estado en la obra hablándole a la humanidad, hablándole a todos los hombres para que lo usen, para que se arrepientan, para que se vuelvan a Dios? ¿Cómo empezó el Señor su obra? La creación, porque creemos que el Señor es el creador de todas las cosas, ¿cierto? ¿Cómo empezó el Señor su obra? Habló, ordenó, dio mandamiento. Sea la luz, y fue la luz. Sea las grandes lumbreras, y fueron las grandes lumbreras, el sol, la luna. Produzca la hierba fruto, produzca, fructificad, multiplicaos. Y dice la palabra de Dios que así fue, y vio Dios que todo era bueno en gran manera, nos lo dice en Génesis 1.
Nosotros solo somos administradores y servidores en la obra en la cual el autor es nuestro Señor Jesucristo, en la obra en la cual el Señor Dios es el que hizo todas las cosas y el que trabaja en nosotros, en la iglesia y en todo, mis hermanos, porque Él es el autor de todo. Pablo dice, yo planté, Apolos regó. Cada uno cumplió una función en la obra del Señor, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y dice Pablo, así que ni el que planta es algo. ¿Cuántos somos algo? Nadie, hermanos. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios, que da el crecimiento. Él es el autor de todo y Él es el único digno y merecedor de que reconozcamos que Él es el que hace todo. Hermano, nosotros solamente estamos acá por la misericordia y la gracia del Señor. No somos nada. Y si somos algo, entre comillas, es porque el Señor así nos ha hecho competentes. Pablo decía, porque mi competencia no procede de mí mismo, sino del Señor, que me hizo competente para la obra de Él. ¿Usted puede imaginar, mis hermanos, eso? Es que nosotros a veces decimos, o decimos palabras, yo hago tal cosa, yo soy el gran pastor, el gran apóstol, el gran profeta. Cuando a la hora usted llegó a los pies de Cristo por su gracia, iba para el infierno, hermano. Todos íbamos para el mismo lugar, pero ahora por la gracia y la misericordia del Señor, ¿para dónde vamos? Para la gloria de nuestro Dios. Y ahí nos lo dice el mismo pasaje primera de Pedro, llamados a su gloria eterna en Cristo Jesús. Esa es la meta de la obra que el Señor empezó en todos nosotros, ser llamados a su gloria eterna. Esa es la meta del cristiano. ¿Cuál es? Cristo. Esa es la meta del cristiano. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. La obra de Dios no se detiene. La obra de Dios no se detiene. Mateo 16, 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y mire cómo lo dice la palabra de Dios, mis hermanos. Y yo también te digo, Jesús le estaba hablando a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, mucho menos las cosas de este mundo, hermano. Si las puertas del Hades no detienen la obra de Dios, ¿qué la puede detener? Si el mismo Hades no la detiene, ni la misma muerte detuvo la obra de Dios, porque el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Aquí el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro, yo digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Pedro. ¿Ustedes creen que Pedro era la roca? No, Cristo era la roca. ¿Sabe a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús cuando le dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia? Pedro había dicho antes, tú eres el Cristo. Esa es la roca. Esa confesión, mis hermanos, es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Cuando una persona confiesa con su boca y cree con todo su corazón que Jesucristo es el Señor, se empieza la obra del Señor. Amén. En el corazón y en la iglesia y en todo. ¿Qué es lo que hay que hacer, mis hermanos, nosotros como servidores y administradores en esta obra que es del Señor? Anunciar eso. Que Cristo es la roca, que Él es el Señor y que resucitó al tercer día para darnos vida eterna a todos nosotros. Y las puertas del Hades no prevalecieron contra la obra ni prevalecerán. ¿Por qué? Porque ya hubo un hombre que venció la muerte. Ya hubo alguien que venció la muerte y se llama Jesucristo. Por eso no la detiene ni la muerte, hermanos. La muerte es el inicio de lo que Dios nos ha llamado a todos nosotros, a su gloria eterna. Ese es el inicio. La muerte es el inicio a la obra del Señor. Por lo tanto, la obra de Dios no detiene. ¿Cómo nosotros sí nos vamos a detener? Les hago yo esa pregunta. ¿Cómo nosotros podremos detenernos cuando el Señor a nosotros nos llamó? No hay que detenerse, no hay que echarse para atrás, hermano. Lo que hay que hacer es seguir para adelante porque Cristo va con nosotros.
Él es el autor de toda la obra. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Él ya venció. Él, no nosotros. Él fue el que venció, no nosotros. Ahora nosotros vencemos por Él. Porque Él es, por eso somos más que vencedores, porque Él ya venció. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Dice, que ha llegado hasta vosotros, que el Evangelio, así como a todo el mundo, y lleva fruto. ¿Quién? El Evangelio, la palabra de Dios, Cristo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Y crece también en vosotros. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios o qué debe hacer la palabra de Dios en nosotros como creyentes? Crecer, hermanos. La obra de Dios no se detiene, pero la obra de Dios también lleva mucho fruto. ¿Qué estábamos hablando el martes? Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto. Solamente permaneciendo en Cristo Jesús es que podemos llevar mucho fruto, mis amados hermanos. Y esta obra crece y se expande por todo el mundo, aunque la maldad también, pero hermanos, el Evangelio también, porque las tinieblas no prevalecen contra la luz de Dios. No pueden. El Evangelio también va creciendo en todos nosotros y se va expandiendo por todo el mundo. Si nosotros hemos sido llamados a la obra en la cual servimos, en la obra en la cual el Señor es el autor de todo, el Señor da el crecimiento, el Señor no detiene su obra, pero el Señor también hace que su Evangelio crezca y dé mucho fruto, principalmente, personalmente en cada uno de nosotros. Porque hermanos, ¿quiénes estamos aquí? ¿Solamente mi tío José? ¿Solamente la hermana María Ruda? No, estamos muchos en los cuales personalmente el Señor hace que la palabra de Dios crezca y dé mucho fruto, y trabaje y dé fruto en los corazones. Somos un cuerpo y somos una iglesia, somos familia en el Señor. La iglesia, ¿quiénes la componen? Familias, ¿cierto? Y el Señor obra particularmente en cada familia y obra particularmente personalmente en cada corazón por medio del Evangelio. La iglesia es fortalecida, mis amados hermanos, cuando las familias son fortalecidas en el Evangelio. Cuando el padre está en el Evangelio. Cuando la madre está en el Evangelio, afirmados y solidificados en la verdad, que es Cristo Jesús. Y llevando fruto, dando testimonio. Así las familias, mis amados hermanos, son fortalecidas. Y cuando las familias vienen a este lugar, a la iglesia, si hay familias fuertes, fortalecidas en el Evangelio, hay una iglesia también fuerte. Aunque no dependemos de eso, dependemos del Señor. Porque el Señor es el que hace todas las cosas. Pero la invitación para todos nosotros y lo ideal como iglesia cristiana es que cada uno de nosotros particularmente y personalmente estemos sólidos en Cristo Jesús, sólidos en Cristo Jesús. Por eso la serie está titulada Solidez Cristiana, porque ese es el propósito, mis hermanos, que nosotros todos seamos sólidos en Cristo Jesús. Sigue diciendo Colosenses capítulo 1, versículo 6, lleva fruto y crece también en vosotros. Y mire lo que dice, mis hermanos, desde el día que oíste, ¿cuántos oyeron? Y estamos aquí oyendo el Evangelio, ¿cierto? Para la gloria del Señor. Oímos desde el día que oíste y conociste. O sea, hay que oír y conocer, lo cual quiere decir, mis hermanos, que es de perseverancia. Es de perseverancia. Es de ser constantes, es de escudriñar la palabra constantemente de día en día. El Evangelio, la obra que el Señor empezó, bueno, desde la creación, pero cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, mis hermanos, derramó toda su sangre y resucitó al tercer día, eso no fue porque sí. Eso no que, no, pues yo voy a ir a dar pantalla ya y a morir por la gente. No, hermanos. Eso es algo muy real y algo muy serio. Por eso dice que solamente el que cree será salvo. El que cree en esa obra de salvación que hizo el Señor por nosotros.
Desde el día que oíste y conociste la gracia, porque no es por méritos, ni por obras, ni por títulos, nada. Es por la gracia de Dios. Conociste la gracia de Dios en verdad, en la verdad del Evangelio. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino solamente por mí. ¿Quién es el autor de la obra? ¿Quién es el que sustenta toda la obra? El Señor Jesucristo. Ahí lo dice, nadie viene al Padre sino solamente por mí. Dios perfecciona su obra en cada uno de nosotros, mis hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, esa palabra persuadido quiere decir estando seguro de esto. Estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, es una buena obra, mis hermanos. No tenemos por qué avergonzarnos y no tenemos por qué intimidarnos. No tenemos por qué, mis amados hermanos, sentir pena de lo que somos en Cristo Jesús. Porque el que permanece y vive para siempre es el Señor. Y dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras pasarán. Y también que dice, el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo cual es una buena y hermosa obra que hizo el Señor. Estando persuadidos de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra en el corazón, en la iglesia, en cada creyente, Él mismo la perfeccionará y pone un límite. Él es el que pone el día hasta cuándo tenemos que perseverar y hasta cuándo tenemos que seguir. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese día el Señor trabaja en nosotros. Hasta ese día, mis hermanos, va a trabajar en nosotros y hasta ese día el Señor va a orar en nuestros corazones, en la iglesia, en las familias, en los hijos, en los padres, en los matrimonios. Hasta ese día el Señor va a hacer su obra, la va a perfeccionar de día en día. Ahora, ¿cómo la perfecciona? No vamos a adelantar. El reino de Dios es como una semilla que crece. El reino de Dios es como una semilla que crece. Marcos 4, 26 al 28 dice la palabra de Dios. Decía además el Señor Jesucristo, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta. De noche y de día, la semilla brota y crece sin que él lo sepa cómo. Sin que él lo sepa cómo. A veces, hermanos, no entendemos, ¿cierto? No sabemos cómo. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? El Señor tiene el control de todo, mis hermanos. Cuando el Señor siembra la semilla, cuando el Señor empieza la obra, cuando el Señor comienza la obra y por medio de alguien que él usa, da la palabra, la semilla en el corazón, ¿quién tiene la vida? ¿La persona que habló o la misma semilla que Dios puso? La semilla en sí misma tiene la vida, hermanos. La vida no la tenemos nosotros, la vida la tiene la palabra de Dios, que es la semilla de Dios. Nosotros tenemos vida porque Él está en nosotros y tenemos la semilla de Dios en nuestro corazón. Y como iglesia, pues hermanos, si usted está aquí es porque el Señor sembró en usted la palabra de Dios, usted la creyó y está aquí para adorarle y para buscar su dirección y su luz, ¿cierto? Así como yo y todos nosotros. Si yo estoy acá sirviéndole al Señor y anunciando y proclamando el Evangelio, ¿es porque qué? Porque el Señor es el que hizo la obra, sembró su semilla en mi corazón y a medida de que uno se dispone, a medida que uno se deja usar, a medida de que tantas cosas pasan a través del tiempo, sin saber cómo, porque uno a veces dice, ¿cómo, Señor? ¿En qué momento pasó esto? ¿En qué momento hiciste todo esto, Señor? Porque cuando la semilla cae en la tierra, queda sepultada bajo la tierra, ¿cierto? Usted, hermano, o el agricultor, la siembra y él ya sabe qué va a pasar. Él no empieza a escarbar y a decir, ay, pero no, ya,
ya va a salir. No, Él no dice eso. Por naturaleza se sabe qué va a pasar, ¿cierto? Porque es por naturaleza que la semilla está diseñada para dar vida, para crecer, para dar fruto. La palabra de Dios es la semilla, mis hermanos, que fue sembrada en mi corazón. Y la semilla de Dios es la palabra de Dios es la que tiene que ser sembrada aquí en esta iglesia. Y solamente la palabra de Dios. Yo no voy a decir otra cosa más de lo que está escrito, dice. Ni voy a pensar más allá de lo que está escrito. Con temor y temblor procuro y procuramos hablar la palabra tal cual está escrita, mis hermanos. Y con la guianza del Espíritu Santo transmitirla a todos ustedes, sin desviarnos ni corromperla, ni menguarla, ni diluirla. Porque cuando se diluye ya no es. Y si se diluye ya no tiene vida. Crece pero para otras cosas que no son. O puede que a medida que va pasando el tiempo, por la misericordia del Señor, el Señor obre en las personas. Pero hermanos, la invitación es a que demos la semilla de Dios tal cual como ha sido dada, porque esa es la que el Señor nos ha provisto para su obra. Para su obra. Cuando vayamos a anunciarle a una persona el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, hermanos, vaya con la verdad. Vaya con lo que dice la palabra de Dios. Obviamente que con amor, con misericordia, porque no nos vamos a ir a golpear a la gente con la palabra de Dios. No, hay que hacerlo con amor y misericordia. Y la palabra hará su obra en la persona, si lo acepta, porque también es voluntario que lo acepte. Dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto, o sea, naturalmente tiene vida. Naturalmente, cuando el Señor hizo la creación, dijo que brotara árbol según su semilla, según su fruto, según su información o lo que tiene la semilla esté en él. Y que sea así, y así sucedió. Cuando nosotros vemos los árboles, si dan mangos es porque sembraron mangos, ¿cierto? No puede dar un árbol malo fruto bueno, ni un árbol bueno dar fruto malo. Según sea su semilla, así mismo será el fruto. Por eso dice la palabra de Dios y dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Así mismo nosotros aquí, mis hermanos, en la obra del Señor, por los frutos se conoce la obra del Señor. ¿Y qué se está sembrando? La invitación, mis amados hermanos, es que sembremos la palabra de Dios tal cual como es, y que la sembremos con misericordia, con amor, con mansedumbre, con paciencia, porque esa es la manera de que el Señor nos ha instruido para hacer su obra, la obra de Él. Y dice, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, o sea, mucho fruto. Naturalmente, mis hermanos, eso sucede, porque el Señor así lo ha diseñado. En Hebreos 12:2 dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús. ¿Y qué dice? El autor y el consumador de la fe, el autor y el consumador de la obra, de la doctrina, de la enseñanza, el autor, quien la realizó y el que la consuma también. Porque cuando el Señor Jesucristo vuelva, mis amados hermanos, y es lo que estamos esperando, hasta ese día, mis hermanos, todo se cumplirá. Y dice la palabra de Dios, para que Dios sea todo en todos. Él consuma su obra, la misma que Él empezó. Nosotros estamos ahí, en la mitad, simplemente sirviéndole por gratitud. No buscando nada, por gratitud, mis hermanos. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué hermosa obra, mis hermanos. Dice, el gozo delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál gozo? El gozo de que estaría otra vez con su Padre y que todos nosotros que estamos aquí seríamos salvos. Ese fue el gozo por el cual Jesús pasó todo, hermanos, y lo soportó y lo resistió todo.
Y dice la palabra de Dios en Filipenses 2, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. La obra del Señor Jesucristo, mis amados hermanos, fue así. Él tuvo el gozo de que estaría con su Padre y que toda la obra se cumpliría y que nos salvaría, pero tuvo que pasar por el sufrimiento de la cruz. ¿Qué lo hizo pasar ese sufrimiento y que aguantar y soportar? Lo que él ya sabía que iba a suceder, porque él lo sabía todo. Y era que su obra se iba a completar. Consumado es, dijo. Consumado es. Ya, no hay nada más, hermanos, todo lo hizo él. Él dijo, consumado es. ¿Quién puede decir eso? Consumado es. Nadie. Solo se le pueden atribuir estas palabras al Señor Jesucristo. Consumado es. Ni Mahoma, ni Bob Marley, ni el Papa, nadie, hermanos. El único que podemos atribuirle toda la gloria, la honra y el honor, y que el único que pudo decir consumado es, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A esas palabras solo las podía decir él. Nadie más las podía decir. Porque él es el autor de toda la obra, mis hermanos. Y si nosotros estamos acá es por su bondad. Dice, menospreciando el oprobio. ¿Cuántos somos capaces de, por Cristo y estar en la obra, menospreciar el oprobio? ¿Cuántos oprobios nos hacen día a día? Bueno, cuando predicamos el evangelio llevamos, ¿cuántos oprobios muchas veces hemos padecido? ¿Cierto que sí, hermano? Por solo decir que Cristo es el Salvador. No, es más, solo decir cristiano ya. Hay no sé, algo pasa ahí en la gente que pone una distancia. No, ya nomás por ahí empieza lo oprobio. El Señor Jesucristo menospreció el oprobio. Haya pues este sentir también que hubo en Cristo Jesús en todos nosotros. Menospreciemos todo lo malo que nos puedan hacer, mis hermanos. Y más bien, amemos a las personas. Tengamos misericordia, tengamos paciencia, pasemos por alto la ofensa, los oprobios. Menospreciando el oprobio, dice, ¿qué sucedió? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es la recompensa que él tuvo. Cuando nosotros seguimos sus mismas pisadas y su ejemplo, también el Señor a nosotros nos llevará a su gloria eterna, que es la meta la cual nosotros estamos buscando. Pero para eso primero hay que poner la mirada en el autor y en el consumador de la fe. ¿Para qué? Para que pasemos por el sufrimiento, para que menospreciemos el oprobio de este mundo a los creyentes y conquistemos la meta que es Cristo Jesús. Que es Cristo Jesús, mis hermanos. Él es el que perfecciona toda la obra que Él mismo empezó. La obra de Dios en todos nosotros los que creemos en Cristo como único y suficiente Salvador, mis amados hermanos, es progresiva y constante. Es progresiva y es constante. Empieza cuando creímos y finaliza cuando el Señor vuelva y estemos con Él. Empieza, repito, cuando creímos y finaliza cuando Él vuelva. No hay que quedarnos en la mitad, hermanos. Hay que perseverar hasta el fin. Ahora, nosotros como cristianos, mis amados hermanos, servidores y administradores de la obra del Señor, si sabemos que la obra de Dios es progresiva y constante en mí, en ustedes, en la iglesia y en todos, debemos tener paciencia los unos con los otros. ¿Por qué? Porque resulta, mis amados hermanos, que si en este momento, en este preciso momento, alguien entra por esa puerta que hasta ahora llegó y no viene como uno quisiera que viniera, por decirlo así, no sé, de pronto con mal vestido, no sé, algo así, digamos, un ejemplo. Entendamos, mis hermanos, que la obra de Dios es progresiva. Dejemos que Dios haga el crecimiento y no lo ataquemos de una vez.
No le caigamos de una vez encima. Usted tiene que venir vestido así, usted tiene que peinarse así, usted tiene que ponerse el arete así, usted tiene que maquillarse. No se tiene que maquillar, póngase la falda hasta abajo, hasta aquí. No, hermanos, hay que tener paciencia. El Señor hace esas cosas en el corazón a medida que va pasando el tiempo y la obra constantemente, se va predicando el Evangelio, se va anunciando la palabra de Dios y hay una constancia en la persona. Y la semilla misma va dando vida en su corazón y el Señor mismo le va diciendo, haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto. Si bien es cierto, nosotros también como administradores y servidores de la obra del Señor Jesucristo, mis hermanos, también debemos tener cuidado porque algunos, es cierto que después de que ya pasa muchísimo tiempo y si sigue igual, ahí sí toca hacer como pasó en la primera carta de Corintios en el capítulo 5. ¿Qué sucedió? Que había un hombre allí que se acostaba con la mujer de su padre. Y Pablo les dijo, ¿ustedes no se escandalizan? ¿No se han escandalizado? O sea, ¿no se dan cuenta que eso no le agrada al Señor? Ustedes tienen que hablarle con mansedumbre, con amor, con paciencia, con misericordia. ¿Instruirlo a qué? A que lo deje de hacer. Porque hay cosas que no son normales y que no se pueden permitir. En Apocalipsis el Señor también nos enseñó a una de las iglesias, tú que permites que esta mujer profetice y seduzca a tus hermanos, a los servidores. ¿No lo dijo ahí en Apocalipsis también? Entonces hay que saber cuándo y hay que también pedirle al Señor sabiduría, cuándo sí, cuándo no decirle a una persona, corregirla. Hay que pedirle al Señor sabiduría. Pero el Señor es el que da el crecimiento. El Señor es el que da el crecimiento. La obra del Señor es progresiva y constante, en donde Él mismo nos va dando la forma en todo nuestro ser. Él mismo. Por eso en 1 Pedro 5:10 dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 pasos en los cuales el Señor trata con la iglesia y con nosotros. Perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Y todas son necesarias. ¿Cuánto necesitan fortaleza? Amén, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este mundo es difícil, hermano. Este mundo es de oprobios, es de rechazos, es de menosprecios, es de dificultades, de sufrimientos. Y nadie puede negar esa realidad. Así usted diga rechazo y cancelo. Nadie lo puede negar. Eso es verdad, hermano. Lo que sí hay que ver como una realidad es que el Señor fortalece. Si yo voy a cancelar y mis palabras tienen el poder de cancelar, de atar y de desatar y volver a atar y volver a cancelar, mis hermanos, ¿para qué nos fortalece? O sea, ¿para qué buscamos la fortaleza del Señor? ¿Para qué? Si yo tengo el poder. No, mis hermanos, el poder lo tiene Él. El Señor nos ha invitado a ¿qué hacer? Refugiarnos porque en Él mismo perfecciona, afirma, fortalece y establece. Él mismo. ¿Qué hay que hacer? Buscarlo en clamor, en oración, en peticiones y en acciones de gracia. Por ningún lado dice atar, desatar, cancelar, ni rechazar. Ni decretar. Amén, hermano. No, por ningún lado dice eso. Clamar, orar, peticiones y acciones de gracias. Porque la palabra que tiene el poder para dar vida es la de Él, no la de nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos fe y sabemos que el Señor da el crecimiento. Pero lo que nos corresponde a nosotros dentro de la obra del Señor, mis hermanos, es anunciar y proclamar que hay un Cristo que salva. Amén. Amén. Y que hay un Cristo que es la roca y es el autor y el consumador de la fe. Él nos va dando la forma en todo nuestro ser, alma, espíritu, mente, corazón, cuerpo, todo, hermanos. A medida que va pasando el tiempo, porque eso no es de la noche a la mañana, hermanos, hay que tener paciencia. El Señor va obrando en nuestra vida y va obrando en la iglesia poco a poco, paso a paso. No hay que acelerarnos ni afanarnos.
Más bien demos a conocer las peticiones delante de Dios, cuando estemos afanados, cuando estemos angustiados, paso a paso. Dios inició la obra en nosotros cuando nos amó y envió a su Hijo Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. En ese mismo instante, mis hermanos, empieza un proceso restaurador y transformador en todo lo que somos como persona. En ese instante. Porque es por la palabra de Dios que somos restaurados y somos transformados a medida que va pasando el tiempo. Esto con el propósito de ser a la imagen de Jesucristo. Y este proceso se realiza por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, porque sin Él no somos de Cristo. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Por la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y sabe también que usa, mis hermanos, las pruebas. Ay, esa parte no me gustó. Las pruebas. Cuando Dios lo pasa a uno por el fuego, hermano, y Él va a mirar a ver si usted es oro, plata, piedras preciosas, heno, madera o hojarasca. ¿Cuál quiere ser? Sí, porque también hay oro de diferentes quilates, ¿no? O sea, no todos los oros tienen la misma finura. Y lo importante y lo que Dios busca es que seamos, ¿qué? O sea, no lo vayamos a interpretar como que ya el hermano está diciendo que tenemos que, lo más, no. O sea, seamos cristianos de oro, hermano. O sea, con una fe inquebrantable. Cristianos sólidos que permanecen, se arraigan en Dios. Y a pesar de lo que pasemos, no importa, sigamos confesando que Jesucristo es el Señor. Los cristianos del primer siglo, ¿qué hicieron? ¿Cuántas persecuciones pasaron? Hermano, los invito a que un día investiguemos la historia de la iglesia. Y miremos las persecuciones que pasaron los cristianos del primer siglo. Hubo una, les voy a contar, se llamaba, si no estoy mal, el martirio de Blandina. El martirio de Blandina, hermano. Búsquelo en internet cuando pueda. ¿Sabe cómo pasó esa mujer? La cogió, creo que fue el emperador Nerón, si no estoy mal. Y cuando fue capturada, la pusieron así como ustedes están, hermano. Delante de sus familiares y de sus hermanos cristianos, la empezaron a maltratar, a latigar. Y a medida que la iban latigando, le decían, niega a Cristo, niega a Cristo, niega a Cristo. Y ella decía, hermanos, no nieguen a Cristo. Cristo es la roca, Cristo es el Salvador, mientras ella era azotada y azotada. Bueno, como vieron que eso no funcionó, después la amarraron de manos y pies en una tabla o en una mesa y empezaron a jalar la cuerda. Y se le empezaron a descoyuntar los miembros. A medida que eso iba pasando, ella decía, no nieguen a Cristo. Hermanos, a pesar de ese martirio decir eso es porque es una cristiana sólida. Cristianos de oro, hermanos. En los cuales la obra del Señor se había dejado tratar totalmente del Señor. O sea, una obra que Dios había perfeccionado bastante en esa mujer. Pues como esto no funcionó y seguía diciendo lo mismo, le prendieron fuego a la tabla. Y no se moría. Seguía diciendo, Cristo, Cristo, no nieguen a Cristo, no nieguen. Ya los hermanos estaban llorando, no nieguen a Cristo, no nieguen a Cristo. A los romanos les tocó quitarle la cabeza, hermanos. Para matarla definitivamente. Pero nunca negó al Señor. Eso es lo que el Señor busca de todos nosotros. Yo no estoy diciendo que usted vaya a pasar por esto. Ni yo. Gloria a Dios, pues ahorita hay libertad. Mientras tanto, ¿no? Mientras tanto, porque por ahí ya se vienen los tiempos peligrosos. Pero cuando lleguen, hermanos, que seamos cristianos en donde la obra del Señor haya hecho de nosotros cristianos sólidos, hermano. Que nos haya perfeccionado, que nos haya afirmado, que nos haya fortalecido y que nos haya establecido, mis hermanos. La firma o la marca de Dios debe estar en todos nosotros, como creyentes nacidos de nuevo.
Y la estructura de carácter de Dios debe verse reflejada en cada uno de nosotros. Cuando alguien hace una obra de arte, por ejemplo la de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, ¿qué hacían? Firmaban, ¿cierto? Dejaban su firma ahí. ¿Ustedes sabían, mis hermanos, que en la creación está la firma de Dios? Sí, la palabra de Dios dice: los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Ahí está la firma de Dios. Usted ve el árbol y ve el diseño, Dios, el pensamiento de Dios, cómo lo quiso. Y lo dice en Génesis y lo vemos hoy y no creen que lo que dice en Génesis es lo que vemos hoy también. Él es el autor de todo, mis hermanos. La firma de Dios también tiene que estar en nosotros. La firma de Dios, ¿cuál es? El carácter de Cristo formado en el cristiano. El Señor, cuando lo menospreciaban, cuando lo escupían, cuando lo azotaban, cuando lo insultaban, dice que él ¿qué hizo? Bendecía. Y el Señor Jesucristo nos lo enseñó. Cuando amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y los persiguen, para que seáis ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos queremos eso? Esa es la obra que el Señor hace con nosotros. Cuando pasemos por eso, pues que se vea que somos hijos de Dios, hermano. Que se vea la firma de Dios, de la obra de Dios en nuestra vida. El carácter de Dios debe verse reflejado en todos nosotros. Toda obra requiere el proceso indicado de edificación. Ninguna obra está totalmente realizada de la noche a la mañana. ¿O será que el Colpatria lo hicieron de la noche a la mañana? Las pirámides, no. Eso tuvo un tiempo específico, mis hermanos. Así como la obra de Dios tiene un tiempo específico en cada uno de nosotros, en cada persona. Sino que requiere su tiempo específico para su debido y correcto crecimiento. Es necesario que la obra sea un proceso paso a paso y en el orden indicado, mis hermanos. Tanto en la iglesia como en mi vida como creyente. ¿Cuál es el primer paso? La planificación. Cuando nosotros vemos a los arquitectos, ¿qué es lo que primero analizan? El terreno, ¿cierto? Planifican. Hacen un plano de qué es lo que van a hacer. Planifican, ¿cierto? Efesios 1, 22, 23. Para que no sean mis palabras, sino las del Señor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es la cabeza, Él es el planificador, el diseñador. ¿De dónde sale la planificación? De la mente, hermanos. De los pensamientos. ¿Quién es el que diseñó y planificó toda la obra? ¿Y quién es el autor y el consumador? Jesucristo. La mente del cuerpo de Cristo es Él. La cabeza de la iglesia es el Señor. La cabeza de los matrimonios, ¿quién debe ser? El Señor Jesucristo. Y después, ¿qué? El hombre. Y bueno, todo en su debido orden, no más ir para otro lado. Todo en su debido orden. Lo que dijo mi primo, la piedra que los desechadores, que los edificadores han desechado, ha venido a ser principal, la principal del ángulo. Él es la cabeza, mis hermanos. Él es el diseñador. Él es la planificación de toda la obra. Él es el diseñador. Dios como diseñador nos ha creado para que seamos a la imagen de su Hijo y andemos en buenas obras, las cuales anticipadamente Dios preparó para nosotros. En Efesios 2:10 lo dice, y lo voy a leer para no demorarme tanto. Dice, porque somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Buenas obras. Hay que leer paso a paso para poder tener buen entendimiento, mis hermanos. Las cuales Dios, ¿quién? Dios preparó. Dios diseñó, Dios planificó de antemano.
Y dice, para que anduviéramos en ellas, para que tengamos la firma de Dios, el autor y el consumador de la obra. Él es el planificador y Él es el diseñador, no nosotros. Como decía Pablo, yo planté, Apolo regó, ya, hasta ahí. ¿Qué es que yo hice viajes a Alaska, a la Antártida? Pues hermano, esas son cosas humanas, pero el que da el crecimiento y la gloria es del Señor. Así usted haya viajado, haya hecho, deshecho en sus fuerzas, pero si hay algo que por lo que somos, es Cristo Jesús. De antemano anduviéramos en ella. Vea lo que dice este mismo capítulo, este mismo texto en la versión lenguaje sencillo. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, la cual Dios ya había ¿qué? Planeado desde antes. En Romanos 8:29 dice el propósito para el cual fuimos, o para el cual el Señor empezó la obra en nosotros. Dice, porque los que antes conoció, también que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ojo, lo que voy a explicar aquí, mis hermanos. La predestinación ahí es específica, como lo está diciendo. Fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. No es que los haya predestinado ya que Dios tiene, usted va a ser salvo, usted no va a ser salvo, usted va a ser salvo, usted no va a ser salvo. No quiere decir eso. Porque entonces en este caso, ¿para qué vino Jesucristo si ya estaban escogidos para ser salvos? No. La predestinación es un predestino. Dios planificó algo para que nosotros, cuando Cristo Jesús lo aceptáramos, destinó que fuésemos a imagen de Él. Destinó que fuésemos a imagen de Jesucristo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el principal o el primogénito entre muchos hermanos, entre todos nosotros. Dios es el planificador, el diseñador y el autor de toda la obra. En toda obra también, ¿qué se hace, mis hermanos? Se mira el terreno. El estado de nuestro corazón es importante para que la obra de Dios dé resultado indicado en nuestra vida y en otros. El estado de nuestro corazón, como creyentes personalmente, pero también el terreno es el mundo, mis hermanos. A donde hay gente que no cree, las tinieblas. Allá es donde hay que, como servidores y administradores de la obra de Dios, llevar la luz del evangelio a ese terreno. No quedarnos acá. A ese terreno también hay que llevar la palabra de Dios. Porque, hermano, si nosotros conocemos la verdad de que Él es nuestro Salvador y nuestro Libertador, no podemos meternos debajo de la mesa, sino ponerla sobre el candelero para que alumbre a muchos y glorifiquen a Dios. Amén. En Lucas 8, 11 al 15 dice la palabra de Dios. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Hermanos, ojo, el diablo está buscando quitar la palabra de nuestro corazón. Porque él anda como león rugiente mirando a quién devorar. Ojo, nosotros somos responsables de cuidar eso. ¿Y cómo lo va a hacer? Hermanos, él usa las estrategias de todas las maneras. No hay que ignorar las artimañas del enemigo, dice la palabra de Dios. Él conoce mi debilidad y conoce la suya. Y por ahí se va a meter para arrancar la palabra de Dios, lo que Dios sembró en usted. Sí, sabemos que Dios nos cuida y nos protege. Pero si Dios nos cuida y nos protege, le voy a hacer una pregunta. ¿Para qué le dio la armadura de Dios? Si ya estamos... Hermanos, también hay que ser responsables. Ojo con lo que ve en internet. Ojo con lo que escucha. Ojo con lo que deja murmurar a sus oídos
y lo que deja entrar en su corazón. Esto va para mí también porque me estoy saliendo. Ojo también para mí. Debemos tener cuidado porque el Señor quiere arrancar, el diablo quiere arrancar lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón. Ahí me equivoqué. Y como uno es débil y frágil, hermano. Se equivoca uno, pero bueno. Dice, el diablo quita de su corazón la palabra para que no crean ni no se salven. Uy, qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. O sea, con cosas así puede que sea muy mínimo la tentación. Pues si la dejamos entrar, esto puede causar algo muy grave. El diablo quiere arrancar la palabra que está sembrando. Los de sobre la piedra son los que habían oído. Todos oyeron, hermano. Nadie quedó sin oír. Los de la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. ¿Cuántos reciben la palabra con gozo hoy? Amén. Hasta ahí no es suficiente. Perdón desanimarlo. Hasta ahí no es suficiente. Oyen la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, hermanos. Toca arraigarnos en el Señor. Seguros y firmes. Por eso dice 1 Pedro, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, ¿se acuerdan que les dije que el Señor hace su obra también por medio de la prueba? Y por medio de la prueba se apartan. Hermanos, ¿quieren ser cristianos sólidos? Que la palabra se arraigue en el corazón. Y que en medio de la prueba sigamos fortalecidos, busquemos la fortaleza del Señor. No nos creamos valientes, hermanos. No nos pongamos ahí como el más valiente que enfrenta la prueba. Yo puedo solo, declaro, rechazo y cancelo. No, yo no puedo solo. Hermanos, yo no puedo solo, yo soy débil. Yo soy frágil. Yo soy un servidor y un administrador frágil. Señor, me refugio en ti. Voy, me arrodillo, clamo, Señor, ayúdame. Dame fortaleza. Muéstrame palabras, Señor. ¿Qué me quieres decir para yo pasar esta prueba? Dímelo. El Señor es fiel y justo, hermano. Y Él le da a uno la palabra para que uno pase la prueba. Entonces no hay que apartarse, mis hermanos. Recibir la palabra con gozo es importante, sí. Pero si nos quedamos solo ahí, recuerden que la verdad es completa, no a medias. Es completa. Recibirla con gozo, pero siga adelante. ¿Qué dijo en Romanos Pablo? Mirad pues la bondad y la severidad del Señor. O sea, debe ser completo. El Señor es amor. ¿Cuántos creen que el Señor es amor? Pero también es severo, hermanos. Mirad pues la bondad y la severidad del Señor. La bondad ciertamente, la severidad ciertamente para los que cayeron. Mas la bondad para ti. Si permaneces en esa bondad, de lo contrario tú también serás cortado. Y no estoy diciendo que pierdan la salvación, no pierden la salvación, pero sí pierden mucha comunión con la iglesia, hermano. Sí pierden muchas cosas, muchas recompensas con el Señor. Porque hay que permanecer, hermanos. Hay que seguir adelante. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, otros que oyen. Pero yéndose, estos sí de una vez se fueron. Estos de una vez sí son ni lo pensaron. Yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas. Vea, los afanes y las riquezas ahogan la palabra. ¿Lo puede usted creer, hermanos? Otras dicen, no, pues que la palabra de Dios es poderosa. Sí, es poderosa, hermanos, pero si usted pone otra prioridad por encima de la palabra de Dios, se la ahoga y se le olvida. Los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Qué específico el Señor, ¿no? Qué específico el Señor y los placeres de la vida. No, pero esto no sucede en este mundo, hermanos. Eso toca predicarlo en otro planeta. No, hermanos, los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y qué dice? Y no llevan fruto. No llevan fruto, ¿por qué? Por poner prioridades que no son. Mas la que cayó en buena tierra, en buen terreno. La obra del Señor, la palabra, la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto.
Dice, retienen la palabra oída. Hermanos, por eso es importante que retengamos la palabra. Si usted puede escribir, muchísimo mejor lo que diga el Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe, hay ciertos estudios que cuando usted escribe lo que está oyendo, se retiene mucho más. Pero bueno, eso no es lo que está diciendo el Señor acá, sino que seamos esforzados en retener la palabra de Dios, en buscarla constantemente. ¿Usted cómo retiene algo? Cuando se esfuerza, cuando le hace fuerza, se quiere ir, pero usted le hace fuerza para acá. Fuerza para acá. ¿Qué quiere decir? Esfuerzo en el cristiano, hermano. Esfuerzo en el cristiano para buscar su palabra y retenerla. Dice que los que retienen la palabra oído, vea lo que dice, dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. Amén. Y eso es lo que hay que hacer, perseverar en dar fruto en el Señor, en la obra en la cual Él es el autor de todo, el autor y el consumador de la fe. Toda obra tiene materiales, ¿cierto? Dios nos da las herramientas para que su obra sea sólida y bien hecha conforme a su diseño. Materiales que sean corruptos o de mala calidad dan como consecuencia estructuras débiles y propensas a caer fácilmente. ¿Se ha visto los corruptos que compran, pasan una lista con un precio? Dice, esta obra vale tanto porque los materiales valen tanto y resulta que van y compran otros materiales más baratos. ¿Se han escuchado eso? Elefantes blancos, los famosos elefantes blancos, o las estructuras en el Space de Medellín. ¿Cuántos escucharon? Que se cayó hace algunos años. ¿Por qué fue? Por materiales frágiles y débiles. La corrupción. Hermanos, si la palabra de Dios no se predica como es y se diluye, se corrompe, hay cristianos débiles y frágiles y propensos a caer. El Señor es el autor de la obra, pero como responsables demos materiales de buena calidad. Afirmémonos en Cristo Jesús, que es la roca, pero con la palabra real y genuina. Y ya para terminar, mis hermanos, creo que me va a tocar dejar la segunda parte para el otro domingo, para no extenderme tanto y terminar el mensaje. Pero ya para terminar en este día, mis hermanos, la palabra de Dios y continuamos el otro domingo con el mismo autor de toda la obra, que es muy largo lo que hay que... Dice, 1 Corintios 3, 10, 15. Dios por su bondad me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto, por la bondad de Dios, como si yo fuera el arquitecto de ese edificio. ¿Cuál es el edificio? La iglesia. La obra del Señor en mi corazón. Decía Pablo, por la bondad me permitió, por la bondad de Dios me permitió actuar en esa obra como arquitecto, dice Pablo. Dice, y yo como buen arquitecto, Señor, ayúdanos a ser buenos arquitectos de la iglesia. Eso hay que pedir. Y yo como buen arquitecto, dice, puse una base firme. Les di la buena noticia de Jesucristo. Ahí está el evangelio, la palabra de Dios. Les di la buena noticia de Jesucristo. Esa es la base firme de la iglesia. Luego, dice Pablo, otros construyeron sobre esa base. Pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye. Lo estoy leyendo en la versión traducción del lenguaje actual. Porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta. Y esa base se llama Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. A partir de esa base, Jesucristo, ojo cómo nos está instruyendo el Señor de cómo debemos edificar iglesia, mis hermanos, de cómo debemos edificar en nuestro corazón. A partir de esa base, podemos seguir construyendo. Ahora, ¿cómo se va a construir? Materiales con oro, plata,
piedras preciosas, madera, paja o caña, o hojarasca, como dice en la Reina Valera. Pero, dice, hay un pero, los peros son los que no nos gustan. Pero cuando llegue el fin del mundo, o cuando se manifieste el Señor Jesucristo, o cuando el mundo pase por la prueba de fuego, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Qué tremendo, ¿cierto? Y retador para los pastores, porque Dios los va a poner a prueba lo que construyó y con qué materiales construyó. ¿De verdad fue Jesucristo? Ojo, porque hay muchos materiales que no son. Evangelios de la prosperidad, los nombro claro. Hay cosas que no son, hermanos. Cuando se pone más la mirada en la tierra y no en las cosas donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, la iglesia es débil y por eso hay tanta cosa. Porque los materiales son frágiles y están propensos a caer. La superfe, ¿cuántos han escuchado la superfe? Ese carro es mío por fe, pero no están. La fe es la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Materiales frágiles, mis hermanos. Materiales frágiles, oro, plata, piedra, madera, paja, caña. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Debemos tener cuidado. Dice, será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa la prueba de fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo. Aunque él se salvará como si escapara del fuego. Se salvará todo, pero la obra que construyó, ¿usted qué hizo? ¿Qué construyó? ¿Con qué materiales construyó mi iglesia? Señor, pues yo llevé al cantante más famoso. Yo llevé el más proclamado, el motivador del año. Y el Señor le va a decir, ¿cuándo le dije yo que hiciera eso? Ya está escrito, mi palabra está ahí para que edifique. Ya, dé la palabra, anúnciela, proclámela, enséñele, capacite a las ovejas, a los hermanos, ya. No es más. No hay que hacer más y creer. Listo, hermano, no hay que hacer más. Dice, lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara por fuego. Los mejores materiales, y termino con esto, los mejores materiales de construcción son los que solo con sacrificio, trabajo y esfuerzo se consiguen. ¿Dónde se consigue el oro, la plata y las piedras preciosas? ¿Dónde? Debajo de la tierra. Y si usted no escarba ahí, no los va a conseguir. Hay que escudriñar la escritura, hermanos. Hay que buscar la palabra de Dios, porque ahí están los mejores materiales. Pero si usted busca el camino fácil, pues hermano, si usted busca, pues mandémosle cualquier cosa ahí. Pues esa edificación está pronta a ser frágil y pronta a caer. Los mejores materiales se consiguen con esfuerzo, debemos esforzarnos. Los peores materiales para construir una edificación son los que fácil y en cualquier parte y sin esfuerzo se consiguen. En cualquier lado pueden mis hermanos motivar, en cualquier lado pueden decir cualquier dicho que motive a las personas, pero los materiales que edifican la construcción de Jesucristo, realmente unos cristianos sólidos y una iglesia sólida, solamente las da el Señor Jesucristo y nosotros los conseguimos con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, disciplina y compromiso. Eso es lo que usan los arquitectos y los obreros para construir los grandes rascacielos y todas sus obras. Asimismo nosotros, mis hermanos, que asimismo edifiquemos la obra del Señor en mi corazón, en la iglesia, como creyentes y en todo lo que hacemos de día en día, sabiendo que el autor y el consumador de la obra es el Señor Jesucristo. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a orar.
Vamos a darle gracias al Señor por este día, por su palabra. Bienvenido. Creo que viene por primera vez, ¿cierto? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo? Acadio. Bienvenido, bienvenido, sea bienvenido a este lugar. Vamos a orar. Vamos a entregarle este día al Señor, nuestro corazón, la obra del Señor, que sea el Señor guiándonos. Amén. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, por la obra que tú empezaste. Y sabemos que tú la completarás y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo en mi corazón y en el corazón de cada uno de mis hermanos. Porque tú eres fiel, Señor. Porque tú eres fiel y verdadero. Te agradecemos, Señor, porque nunca nos dejas solos ni nos abandonas. Tu obra, Señor, no se detiene, porque tú no te detienes, Señor. Tú obras en mi corazón, me consuelas, me ayudas, así como a la iglesia. Nos sostienes, Señor. Nos ayudas, nos levantas. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Tú nos has dicho que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Esperamos tu venida, porque el propósito de nosotros estar aquí, buscar tu palabra y tu instrucción y adorarte y alabarte, es esperar tu venida, es estar capacitados, es estar preparados para ese día, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Consuélalos, ayúdalos, protégelos, Padre Celestial. Obra en sus vidas, obra en sus cuerpos, Señor. Si tienes a bien, Señor, hacer una obra de sanidad en sus quebrantos de salud, sabemos que tú lo haces. Obra en nuestro cuerpo, sánanos, Señor. Sana nuestro corazón herido de pronto de rencores, resentimientos, Señor. Que haya perdón en nuestro corazón. Que haya amor, Señor, misericordia por todos los que nos rodean. Perdónanos, Señor, por lo malo que hemos hecho. Que tu benignidad nos guíe al arrepentimiento, Señor, para nacer de nuevo en ti. Y que tú, Señor, lo que comenzaste no sea arrancado, Señor, por nada. Que permanezca firme, establecida, fortalecida por ti, Señor. Que eres nuestra roca. Gracias, Padre Celestial, por las personas que vienen por primera vez, por Acadio, Señor. Guárdalo, protégelo, Señor, ayúdalo. Que seas tú obrando en su vida, mi Dios. Protégelo. Levántalo, Señor. Que seas tú, Señor, guiándolo hacia ti. Ayúdalo con todas sus cosas, así como a todos mis hermanos, a los que de pronto también vengan por segunda vez, Señor. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra necesidad, nuestra angustia, nuestros temores, nuestras aflicciones. ¿Sabes por qué venimos aquí? Porque a ti nada se te oculta. Señor, sé propicio a la necesidad de cada uno y ayúdanos y obra y perfecciona lo que has empezado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Salúdense unos a otros. Un abrazo ahí en hermandad. Bendiciones, mis hermanos.